Capítulo 9. El gran precipicio de la injuria. Después de esto, por un rato Medusa tuvo una canción en su corazón mientras caminaba entre los campos, los huertos y las bajas colinas del país al que habían llegado. Al parecer, apenas se daba cuenta ahora de que Pena y Congoja seguían con ella porque en su corazón albergaba la esperanza de que pronto dejarían de ser sus compañeras, pues cuando llegaran a las montañas de nuevo y ellas la ayudaran a subir a los lugares altos, ya dejaría de necesitarlas. Tampoco le importaba que el camino que seguían la guiara al sur, torciendo por entre las colinas y llevándolas a través de los tranquilos valles, pues tenía la promesa del pastor de que pronto la conducirían de regreso a las montañas del este y al lugar que anhelaba su corazón. Después de un tiempo el camino comenzó a inclinarse hacia las cumbres de las colinas. Un día alcanzaron la cima de la colina más alta y en cuanto el sol se levantó descubrieron que se encontraban en una llanura elevada. Miraron al este hacia el dorado sol naciente y Medusa dio un grito de gozo y agradecimiento. Allí, a poca distancia, en la parte más lejana de esa llanura elevada, estaban las montañas bastante distinguibles y levantándose como una gran muralla coronada con fuertes torres que brillaban con tono rosa y dorado en el amanecer. Nunca, pensó Medusa, había visto nada tan bello. Medusa cayó de rodillas en la cima de la colina, inclinó su cabeza y adoró. En ese momento le parecía que todo el dolor y la demora, todas las penas y las pruebas de la larga jornada que hizo, no eran nada comparado a la gloria que brillaba ante ella. También le parecía que hasta sus compañeras le sonreían. Después que adoró y se regocijó, se levantó y las tres comenzaron a cruzar la llanura elevada. Era asombroso lo rápido que marchaban, pues el sendero era plano y relativamente suave. A medida que se aproximaban, Medusa no podía evitar los golpes debido a lo escarpado de esas laderas, y mientras más se acercaban, más parecía imposible el muro de las montañas. El sendero que seguían las conducía a los pies de un precipicio insalvable, y allí se pararon en seco. Medusa se quedó parada y observando. Mientras más miraba, más aturdida se sentía. Entonces comenzó a temblar y a estremecerse al mismo tiempo, pues toda la cadena de montañas ante ella, hasta donde alcanzaba la vista de izquierda a derecha, se alzaban en unas inquebrantables murallas de roca tan alta que se sintió mareada cuando echó la cabeza hacia atrás y trató de mirar hacia la cima. Los acantilados bloqueaban por completo el camino ante ella, aunque éste iba un poco más rumbo arriba y allí se interrumpía. No había señales de una senda en cualquier otra dirección y no había manera por la cual vencer la aterrorizada muralla a fin de ascenderla. Tendrían que volverse atrás. Tan pronto le vino a la mente este abrumador entendimiento, Congoja la tomó de la mano y señaló hacia las rocosas murallas. Un ciervo, seguido de una cierva, había aparecido entre las rocas que se diseminaban por los alrededores de ellas, y ahora estaban en realidad comenzando a ascender el precipicio. Mientras las tres se quedaron observando, Medusa se quedó perpleja y a punto del desmayo, pues vio que el ciervo, el cual iba dirigiendo el camino, sentía lo que al parecer era un estrecho y enormemente elevado sendero que iba zigzagueando por la superficie del acantilado. En algunas partes era solo un angosto saliente, en otras parecía ser escabrosos pasos, pero en ciertos lugares vio que el sendero al parecer se acababa. Entonces el ciervo saltaría por la hendidura y se iría brincando hacia adelante, siempre seguido de cerca por la cierva, la que ponía sus patas en el mismo lugar que él las había puesto, con ligereza y seguridad, y al parecer sin temor como era posible para ese tipo de criatura. De manera que los dos saltaron y brincaron con gracia perfecta y seguridad delante del precipicio y desaparecieron de la vista sobre la cumbre.
Medusa se cubrió el rostro con sus manos y se ocultó tras una roca con horror y pánico en su corazón como nunca antes experimentó. Entonces sintió que sus dos compañeras la tomaban de las manos y escuchó que le decían: «No temas, Medusa, este no es el fin y no tendremos que volver atrás. Hay una senda arriba del precipicio. El ciervo y la cierva nos demostraron que es bastante sencillo. Seremos capaces de seguirlo y de realizar el ascenso». «¡Ay, no!», dijo casi chillando Medusa. «Ese camino es imposible por completo. Quizá el ciervo sea capaz de cruzarlo, pero ningún ser humano lo haría. Nunca subiré allí, me caería de cabeza y me despedazaría en esas horribles rocas». «Es una imposibilidad, una absoluta imposibilidad. No lograría llegar a los lugares altos de esa manera y por eso nunca llegaré allí». Allí estaba la Medusa del pastor sentada al pie del precipicio, retorciendo sus manos y temblando de terror, sollozando una y otra vez: «No puedo hacerlo, no puedo, nunca llegaré a los lugares altos». Nada menos de lo que uno se imaginaría la realeza, pero aún faltaba lo peor. Cuando se dejó caer en el suelo, exhausta por completo, escucharon unos crujidos y un movimiento de piedras sueltas. Luego una voz cercana y junto a ella: «¡Ja, ja! Mi querida prima, al fin nos encontramos. ¿Cómo te sientes ahora, Medusa, en esta situación tan placentera?». Abrió sus ojos con renovado terror y se encontró de frente con el horroroso rostro del mismo malicioso. «Estaba pensando en algo», continuó con una mirada de regocijo maligno. «Sí, en realidad pensaba que al final nos encontraríamos». «¿En verdad creíste que te escaparías de mí por completo?». «No, no, Medusa, tú eres una de los temerosos y no puedes evadir la verdad. Lo que es más, tú, temblorosa y pequeña, tú me perteneces a mí. Sin temor a equivocarme, he venido a llevarte de regreso y a asegurarme de que no deambularás de nuevo». «No iré contigo», dijo jadeante Medusa, demasiado asustada por esta terrible aparición para darse cuenta de lo que decía. «De ninguna manera iré contigo». «Bueno, puedes elegir», dijo malicioso mofándose. «Echa un vistazo al precipicio que tienes delante, mi querida prima. Qué estupenda te sentirás allí. Ahora mira dónde te señalo, Medusa. Mira allí, a mitad de camino hacia arriba, donde termina ese saliente y tú tienes que saltar por el abismo a ese pedazo de roca. Solo imagínate saltando eso, Medusa, y te encontrarás colgando del espacio, agarrándote a un trozo de roca resbaladiza, a la cual no te puedes sujetar ni por un minuto. Solo imagínate esos horribles y filosos peñascos como cuchillos al pie del precipicio, esperando para recibirte y hacerte pedazos cuando se te agote la fuerza y te desplomes en ellos. ¿No te da esto un sentimiento agradable, Medusa? Solo imagínalo por un momento. Ese es nada más que uno de los muchos obstáculos del camino. Y mientras más alto subas, querida, desde más alto vas a caer. Bueno, haz tu elección. O vas arriba, allí donde sabes que no puedes ir, pues terminarás siendo un montón de carne allá abajo. O regresas y vives conmigo, para ser después mi pequeña esclava para siempre. Y las rocas y los despeñaderos parecieron hacer eco otra vez con su risa burlona. «Miedosa», dijeron las dos guías, parándose a su lado y sacudiéndola con amabilidad, pero con firmeza, por el hombro. «Miedosa, tú sabes dónde radica tu ayuda. Pide ayuda». Ella se pegó a ellas y sollozó de nuevo. «Tengo miedo de llamar», dijo jadeante y casi sin aliento. «Estoy tan asustada que tengo miedo a que si lo llamo, él me indique que debo ir por ese camino, ese horrible y terrible camino».
y que no lo pueda hacer. Es imposible, no soy capaz de enfrentarme a eso. Ay, ¿qué debo hacer? Pene se inclinó sobre ella y le dijo con delicadeza, pero en tono firme y apresurado: debes llamarlo, Miedosa, llámalo de una vez. Si lo llamo, dijo temblando Miedosa, me dirá que tengo que construir un altar y no puedo, esta vez no puedo. Malicioso rió triunfante y dio un paso hacia ella, pero sus dos compañeras se le interpusieron entre él y su víctima. Entonces congoja miró a Pena, quien le hizo señas hacia atrás con la cabeza. En respuesta a esta señal, Contrariedad tomó un pequeño pero afilado cuchillo que llevaba colgando de la cintura y se inclinó y pinchó a la figura agachada. Miedosa gritó de angustia y entonces, en una total desesperación de encontrarse sin ayuda en presencia de los tres, hizo lo que tenía que haber hecho en el momento en el que el camino las condujo hasta el pie del precipicio. Aunque ahora se sentía demasiado avergonzada para hacerla, lo hizo porque se vio obligada por su apuro. Gritó: ¡ay, Señor, estoy agobiada! Encárgate de mí. Los temores se apoderaron de mí y siento vergüenza de mirar hacia arriba. ¿Por qué, Miedosa? Era la voz del pastor cerca de ella. ¿Qué ocurre? Anímate, soy yo, no tengas miedo. Sonaba tan gozoso y lleno de fuerza, y por otra parte sin un vestigio de reproche, que Miedosa sintió como si una fuerte y alegre bebida reconfortante se derramara en su corazón, y que una corriente de valor y fortaleza fluyera hacia su interior desde su presencia. Ella se sentó y lo miró, y vio que él sonreía mientras la miraba. La vergüenza de sus ojos no encontró reproche en los de él, y de repente descubrió que hacían eco en su corazón las palabras que pronunciaron otras almas temblorosas. Misericordioso y clemente es el Señor para los que le temen. Mientras ella miraba, surgió un profundo agradecimiento en su corazón, y la helada mano de terror que la había agarrado y sofocado se esfumó, y el gozo irrumpió como una flor que se abre. Una pequeña canción corrió a través de su mente como el torrente de un manantial. Mi amado es el principal, señalado entre 10,000. Él es dulce al contemplar, él es bello y codiciable. Mi amado es fuerte y gentil, que no hay quien se le compare. Miedosa, dijo de nuevo el pastor, dime qué te pasa, ¿por qué tienes tanto miedo? Es el camino que me escogiste para que fuera, suspiró. Ay, parece tan temible, pastor, tan imposible. Me da mareos y me desfallezco con solo mirarlo. Los ciervos y las ciervas pueden ir allí, pero ellos no son cojos, deformes, lisiados ni cobardes como yo. Ay, Miedosa, ¿qué te prometí en el valle de la humillación?, preguntó el pastor con una sonrisa. Miedosa lo miró sobresaltada y la sangre se agolpó de repente en sus mejillas y palideció de nuevo, dejándolas tan blancas como antes. Ay, pastor, dijiste que me harías pies como de cierva y me llevarías a los lugares altos. Bueno, la única manera de desarrollar los pies de cierva es al andar por los senderos que usan las ciervas, como este. Miedosa temblaba y lo miraba avergonzada. No creo que quiera pies de ciervas, si eso significa que tengo que andar por un camino así, dijo ella, despacio y con dolor. El pastor era una persona muy sorprendente. En lugar de mirarla con decepción o desaprobación, volvió a sonreír y exclamó con alegría: ¡ah, sí lo quieres! Te conozco más de lo que te conoces a ti misma, Miedosa. Tú lo deseas de veras y yo te prometo esos pies de cierva. En realidad, con ese propósito te traje a esta parte de atrás del desierto, donde las montañas son en particular escarpadas y donde no hay caminos, sino las huellas que dejan los ciervos y las cabras monteses, para que tú sigas por ellos
Esta es la promesa que debe cumplirse. Responde, ¿qué te dije la última vez que te encontré? Tú dijiste, ahora verás lo que yo haré, contestó ella, y entonces mirándolo con cierto reproche añadió, pero yo nunca soñé que harías algo como esto, guiarme hacia un precipicio infranqueable donde nadie sino los ciervos y las cabras pueden andar, cuando yo no soy más ciervo o cabra de lo que es una medusa. Eso es demasiado, demasiado. Ella rebuscaba las palabras y luego rompió a reír. ¿Por qué es tan descabelladamente absurdo? Es una locura. ¿Qué harás a continuación? El pastor rió también y dijo, no conozco nada más emocionante y deleitoso que volver la debilidad en fortaleza y el miedo en fe y lo dañado en perfecto. Si hay alguna cosa de la que me gozaría ahora más que de ninguna otra, sería precisamente transformar una medusa en una cabra montés. Este es mi trabajo especial, añadió con un gran gozo en su rostro. Transformar cosas. Tomar una medusa, por ejemplo, y transformarla en... Aquí se detuvo y continuó riendo. Bueno, vamos a ver más tarde en qué se ve transformada ella. Era una escena extraordinaria, en donde solo un poco antes todo fue temor y desesperación. Estaban el pastor y Medusa, sentados en las rocas al pie del infranqueable precipicio, riendo juntos como si se tratara de la cosa más grata y deliciosa. Ven ahora, pequeña Medusa, dijo el pastor. ¿Crees que puedo cambiarte en una cabra montés y llevarte a las alturas? Sí, replicó Medusa. ¿Permitirás que lo haga?, insistió él. Sí, respondió ella. Si tú deseas hacer una cosa tan loca y descabellada, ¿por qué no? ¿Crees que te iba a poner en vergüenza al guiarte hacia arriba? Medusa lo miró y después dijo algo que nunca antes quiso decir. No creo que me importaría mucho con tal que fueras tú el que lo hiciera. Solo tener tu voluntad y camino en mí, pastor. Lo demás no importa. Mientras hablaba, sucedió algo encantador. Un doble arco iris apareció por encima del precipicio, cubriéndolo por completo, de modo que el zigzagueante camino que iba hacia arriba, por el cual anduvieron el ciervo y la cierva, estaban enmarcados en brillantes colores. Era una escena tan hermosa y extraordinaria que Medusa suspiró con deleite. Pero había algo que era casi más maravilloso que eso. Ella vio que Pena y Congoja, quienes se apartaron mientras el pastor hablaba con ella, estaban una al lado del camino, y donde los extremos del arco iris tocaban la tierra, uno tocaba a Congoja y el otro a Pena. Con la brillante gloria de colores del arco iris, las dos figuras veladas estaban tan transfiguradas de belleza que Medusa solo pudo mirarlas un momento antes de quedar deslumbrada. Entonces hizo lo que un poco de tiempo atrás le había parecido imposible. Se arrodilló al pie del precipicio y construyó un altar y dejó en él su voluntad, su temor y su pequeñez. Y cuando el fuego cayó, descubrió entre las cenizas una piedra más grande y de aspecto más rudo que ninguna de las otras, de bordes filosos y de color oscuro, pero de apariencia poco común. Lo colocó en su bolsita y se levantó y esperó que el pastor le mostrara qué debía hacer. En su corazón esperaba que él la acompañara en ese temible ascenso como lo hizo cuando andaba por el desierto, pero esta vez no lo hizo. En su lugar, la guió al pie del precipicio y le dijo: ahora, Medusa, al fin llegaste al pie de los lugares altos y vas a comenzar una nueva etapa de tu jornada. Hay lecciones que debes de aprender. Debo decirte que este precipicio al que te ha conducido el camino está al pie de la montaña de la injuria. Toda esta diversidad de montañas se extiende un largo trecho mucho más allá en esta dirección.
y es aún más escarpado que esto. Incluso hay precipicios más terribles en las laderas del monte Oprobio, el monte Odio y el monte Persecución y otros, pero en ninguna parte es posible encontrar un camino hacia los lugares altos y para el reino del amor, sin vencer al menos uno de ellos. Este es uno que escogí para que tú asciendas. En el camino hasta aquí has estado aprendiendo la lección de aceptación con gozo, que es la primera letra del alfabeto del amor. Ahora debes aprender la próxima letra del alfabeto del amor. Llegaste al pie de la montaña de la injuria y espero y preveo que en el camino hacia arriba del precipicio descubras cuál es esa letra del alfabeto y que la aprendas y la practiques así como practicaste la A del amor. Recuerda que aunque debes encontrarte ahora con la injuria y vencerla, no hay nada en el ascenso de este precipicio de terrible apariencia, ni nada que puedas encontrar mucho más allá, que en realidad te pueda hacer el más mínimo daño si aprendes y practicas con tenacidad la segunda lección en el ascenso del amor. Cuando dijo esto, puso sus manos sobre ella con especial solemnidad y delicadeza y la bendijo. Luego llamó a sus compañeras, quienes avanzaron de inmediato. Él tomó una cuerda de una hendidura en el muro de roca y con sus propias manos las ató a las 3 que iban a ascender el precipicio. Pena iba adelante y Congoja iba detrás, con Miedosa en el medio. De modo que las 2 eran más fuertes y tenían los pies más firmes, fueran delante y detrás. De este modo, incluso si Miedosa se deslizaba y caía, ellas serían capaces de sostenerla y apoyarla mediante la cuerda. Por último, el pastor metió su mano en su costado y sacó un pequeño frasco de bebida reconfortante y se lo dio a Miedosa, diciéndole que bebiera un poco de vez en cuando y que lo usara si se sentía mareada o desfallecida en el ascenso. La etiqueta de la botella decía espíritu de gracia y consolación, y cuando Miedosa tomó 1 o 2 gotas, se sintió tan animada y fortalecida que estaba lista para acometer el ascenso, sin ningún sentimiento de debilidad, aunque aún había una sensación de temor en su corazón. Para aquel entonces, la tarde estaba ya bien avanzada, pero como era verano, todavía faltaban 2 o 3 horas antes de que comenzara la oscuridad, así que el pastor les indicó que empezaran el ascenso diciéndoles: aunque no existe la posibilidad de alcanzar la cima antes de que caiga la noche, hay una cueva más allá que no pueden ver desde aquí, y allí pueden descansar y pasar la noche en perfecta seguridad. Si se quedan aquí al pie del precipicio, sus enemigos les podrán dar alcance y hacerles daño. Sin embargo, ellos no la seguirán en esta senda hacia arriba, así que yendo más arriba estarán fuera de su alcance. Aunque no dudo, añadió él como advertencia, que los vuelvan a encontrar cuando lleguen a la cima. Con estas palabras sonrió y les dio ánimos para comenzar el difícil camino. De inmediato, Pena dio el primer paso en la pequeña y angosta senda que subía zigzagueante por la superficie. Miedosa la siguió a continuación y luego Congoja, y en solo unos minutos comenzaron en el ascenso.